Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la gestión de proyectos y vamos a revisar bastantes estándares respecto de la gestión de proyectos. Pero para ello es necesario entender algunos términos, algunas definiciones y sobre todo estar al tanto de la importancia de todas ellas. ¿Listo? Empecemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender qué cosa es la gestión o qué cosa en realidad es gestionar. Si nosotros hablamos de la palabra gestionar, tenemos que referirnos directamente a los términos el manejo de los recursos. La gestión es una actividad propia de cualquier empresa, de cualquier profesional, inclusive de cualquier persona que necesita lograr un determinado objetivo. Es decir, si nosotros queremos manejar una empresa de construcción, si nosotros queremos manejar nuestra vida, nuestro día a día, nuestra cocina, nuestra habitación, una empresa multinacional, la generación de un expediente técnico, siempre vamos a estar gestionando. Gestionar significa manejar los recursos necesarios para lograr un objetivo. Y en general todos gestionamos. Todos de alguna manera u otra entendemos cómo se gestiona, porque de alguna u otra manera todos los días llegamos a una ubicación. Por ejemplo, imagínense que nosotros estuviéramos pensando alrededor de cómo llegar temprano. Para llegar temprano nosotros manejamos un recurso, ¿no? Nuestro tiempo, pero también manejamos una serie de eventos para lograr llegar a tiempo. Por ejemplo, tomar desayuno, tomar el transporte a tiempo, despertarme a tiempo, etcétera, etcétera. Así que la gestión involucra el manejo de muchos recursos, de todo tipo, recursos humanos, recursos económicos, etcétera, etcétera, pero todo con un enfoque o con una misión o con una dirección, más bien dicho. La dirección de lograr un objetivo preestablecido. Así que todos gestionamos de una manera mejor o peor, pero definitivamente todos gestionamos. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es qué cosa es gestionar proyectos. Es decir, nosotros podemos gestionar hasta a qué hora vamos a ver una película y a qué hora vamos a dormir. Pero en realidad nuestra lección del día de hoy en las buenas prácticas se refiere o se enfatiza en el tema de la gestión de los proyectos. Entonces tenemos que entender muchos términos, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de gestionar proyectos, estamos hablando del manejo de recursos para conseguir los objetivos del proyecto. Ahora, un proyecto puede ser establecido por muchas razones y puede tener muchos métodos para lograrlo. Entonces, es muy distinto hablar de gestionar que gestionar un proyecto. La gestión es general, gestionar un proyecto es una actividad especializada. Y es más, ni siquiera estamos hablando de gestionar proyectos de construcción, simplemente de gestionar, ¿no? De gestionar un determinado evento o un determinado esfuerzo para lograr cualquier cosa. Por ejemplo, un proyecto puede ser una fiesta de cumpleaños, un proyecto puede ser el pintar las paredes de mi habitación, un proyecto puede ser construir un puente, ¿no? Entonces, definitivamente la gestión de proyectos es un esquema amplio y altamente estudiado por diferentes organizaciones. ¿Por qué? Porque se necesita establecer una serie de pasos para poder lograr gestionar un proyecto. Entre ellos, por ejemplo, la división del proyecto. Así que ya no estamos hablando de un manejo en general, sino estamos hablando de un manejo especializado, que es lo que la gestión de proyectos nos manda. Una de las cosas que debemos de tener muy claro es qué cosa es un proyecto. Un proyecto es un evento que tiene inicio, que tiene fin, es decir, es un esfuerzo definido que va a conseguir ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo tomo la decisión de ordenar los libros que tengo en mi casa y el esfuerzo va a terminar cuando los libros estén ordenados. Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Requiero tener tiempo, requiero tener, qué sé yo, una herramienta para limpiarlos, para poder organizarlos, para poder inventariarlos. Debo de tener un estándar de codificación para lograrlo. Entonces, un proyecto no es tan sencillo como gestionar en general, ¿sí? Gestionar un proyecto, o sea, lograr efectivamente los resultados que nos hemos planteado, implica tener una buena práctica o conocer las buenas prácticas que existen en el mundo para lograrlo, ¿no? Entonces,
Gestionar un proyecto significa que conozco los métodos que se recomiendan en el mundo para lograr estos objetivos. Siempre escuchamos en el Perú, en Latinoamérica, en donde sea, en general, que el problema de nuestra sociedad es que nosotros no sabemos gestionar. Y probablemente todo eso sea bastante cierto, ¿no? No sabemos cómo gestionar o no sabemos cómo realizar una gestión efectiva de los esfuerzos, ¿no? Así que si de repente nosotros nos podemos eh, enfocar en esa gestión de proyectos, vamos a poder manejar mejor las buenas prácticas que existen y sobre todo los elementos que existen alrededor de todo ello, ¿no? Entonces, el objetivo de la lección del día de hoy es revisar los estándares, las instituciones que se encargan del estudio, de la gestión de los proyectos. Y hay que diferenciarlo, hay que desalinearlo, dependiendo de los esfuerzos que existen, ¿no? Por ejemplo, démonos algunos ejemplos de proyectos, ¿no? A ver, alineémonos con diferentes enfoques, ¿no? Como ya les había dicho, un proyecto puede ser tan sencillo como preparar un plato de comida, ¿sí? Un proyecto puede ser algo tan sencillo como como el manejo de una pequeña restauración, ¿no? Un proyecto puede ser algo tan importante o tan complicado como construir un puente o como pues simplemente modificar las áreas de una empresa o una organización, ¿sí? Pueden existir muchos ejemplos de lo que un proyecto es. De repente nosotros cuando escuchamos la palabra proyectos, porque estamos inmiscuidos en el tema de la construcción, lo referimos a los papeles, ¿no?, que se necesitan para completar los estudios básicos y especializados para un proyecto de construcción. Pero la palabra proyectos es sumamente amplia, es decir, se pueden enfocar en muchos tipos de esfuerzos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que un proyecto es un evento, ¿no?, que nosotros hemos planificado o que se está planificando para lograr un objetivo. Y allí la pregunta tal vez más grande y más compleja de todas estas es, ¿qué cosa es gestionar un proyecto de construcción?, ¿no? Mejor para ponerlo en gráficos, ¿no? ¿Cómo conseguimos que una obra como esta asegure una buena ejecución? ¿Cierto? De repente todos nosotros hemos estado involucrados o estamos involucrados en inmiscuidos en lo que es la gestión de proyectos de construcción, probablemente. Eh, entonces probablemente lo mejor que podemos hacer en todo esto es ponernos a pensar, ¿no? Ponernos y hacernos las preguntas que todas las personas se han hecho, ¿no? Que es precisamente, ¿no?, cómo aseguramos una buena ejecución de un proyecto de construcción. Fíjense que para lograr un hospital, nosotros necesitamos tener en cuenta los materiales, las personas, los recursos especializados, las finanzas, demasiados tipos de aspectos que se requieren para, eh, para modificarlo, para realizarlo, para controlar su avance, para lograr efectivamente ese control. Por ejemplo, ¿no?, nos quejamos mucho de los alcances que tienen o de las noticias que aparecen escandalosamente, ¿no?, en los medios, ¿no?, respecto de que la construcción es un desastre porque no cumple con sus plazos y pues gasta mucho más de lo que se necesita, ¿no? Entonces por allí podemos empezar, ¿no? Hay que darnos cuenta de que las carreras dedicadas a la construcción, como la arquitectura y la ingeniería, no están especializadas en los proyectos. La carrera, académicamente hablando, enfocada en la consecución de resultados, es la ingeniería industrial, ¿no? Porque la industria es la que busca que las operaciones y los proyectos
tengan una secuencia efectiva, ¿no? Mientras que a nosotros a duras penas nos enseñan cómo funciona una organización y también a duras penas nos enseñan cómo funciona un proyecto. En general, ¿no? Las currículas académicas de la arquitectura y de la ingeniería están enfocadas solamente en el diseño, es decir, solamente en la entender por qué una dimensión tiene una determinada dimensión o entender por qué algo cuesta de alguna manera, ¿sí? Pero no nos enseñan o no nos introducen, ¿no?, en las currículas alrededor de cómo efectivamente lograrlo, o sea, cómo administrar. Lamentablemente, ¿no?, el nombre coloquial de la gestión es administración. Y como a los ingenieros no les gusta la palabra administración, rehuyen de ella, ¿no?, pensando que es algo automático, ¿no?, o que está en la cabeza de todos, ¿no?, que es una, ¿cómo les puedo decir, no?, algo que viene por defecto instalado, ¿no?, que todos podemos lograrlo. Pero si se dan cuenta, una obra de la magnitud de la foto o cualquier obra de construcción en general tiene muchísimos recursos que ser manejados y solamente una parte de esos recursos son de los cuales nosotros podríamos llamarnos expertos. Los arquitectos probablemente sean expertos en diseño y en acabados y los constructores probablemente sean expertos en construcción, pero un proyecto tiene múltiples recursos y sobre todo la interacción, ¿no?, de estos recursos son los que generan eh, una, una complicación, ¿no?, a la hora de ser construidos. Entonces, la pregunta es, ¿no?, ¿cómo aseguramos una buena ejecución en algo en lo que no somos expertos? Y les comento, ni siquiera los ingenieros industriales lo son. Llevan un par de cursos más que nosotros respecto de todo ello, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay buenas empresas y hay malas empresas? ¿O por qué hay buenas empresas con buenos resultados y otras empresas con malos resultados? Porque simplemente hay empresas que adoptan correctamente los enfoques de gestión de proyectos para efectivamente abordarlo, ¿sí? Así que, pues simplemente espero de que entiendan que existen estudios o instituciones que se dedican a estudiar los diferentes enfoques. Por ejemplo, el más difundido en el mundo probablemente sea el esquema del PMBOK o el esquema de lo que es el PMI, ¿no?, el Project Management Institute, ¿no?, que tiene una guía muy grande y muy extensa, ¿no?, para lograr este manejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ahí elige José Carlos dice, ¿no?, una de las etapas de un ingeniero que está involucrado en la edificación es la de administración. Literal, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, el ingeniero residente es el administrador de la obra, ¿no? Pero a veces se molestan encima cuando uno les dice administrador. Pero la mitad del tiempo lo que está haciendo el residente es haciendo logística, haciendo contabilidad, revisando contratos, ¿no? Cosas de administración propiamente dicha. Bueno, entonces, la necesidad que se tiene a la hora de plantear un proyecto, a la hora de hablar de proyectos, siempre va a ser la de administrar cómo conseguir los resultados mediante la administración de los recursos, ¿no? Así que estas guías lo que hacen es enseñarnos a administrar. Probablemente un buen residente simplemente es un buen administrador, ¿sí? Es terrible, ¿no?, tal vez decir que un residente es un administrador con casco, ¿no? Pero no hay una persona que haya ido a construcción y se dé cuenta que realmente el residente lo que hace es administrar, ¿no? Y lo que necesita es aprender de contabilidad, aprender no, bueno, de finanzas no, porque finanzas es a nivel de proyecto, ¿no? Aprender del manejo de los recursos humanos, aprender del manejo de los impuestos y muchas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, estamos el día de hoy para entender un poco de los diferentes conceptos que existen, ¿no? O los diferentes mandatos que existen alrededor de estos estándares. El primero y el más difundido es el PMI, ¿no?, que habla de diferentes estándares que afortunadamente han ido cambiando, ¿no?, como es el Project Management Institute. O la APM, que recientemente ha cambiado de logo. Antes tenía la foto de un ave, ¿no? Ahora tiene esta foto que es Association for Project Management. Es otro estándar distinto.
Tenemos el estándar de la ISO, que tal vez sea el estándar principal, ¿no? El estándar de la Organización Internacional de la Estandarización. Y mi objetivo el día de hoy es que los comparemos, ¿sí? El enfoque, la necesidad del día de hoy es que nosotros comparemos la extensión, los tópicos, las definiciones, las etapas, el enfoque, la filosofía, la aplicación, la difusión, la certificación que se tiene alrededor de cada una de ellas, ¿sí? Y aquí les muestro todo el material que incluye, que tiene cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el PMI, ¿no? Tiene una membresía, ¿no? Y esta membresía, pues, ayuda a lo que es las certificaciones y la lectura de los estándares, las publicaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Actualmente yo tengo vigente una de ellas, ¿no? Y en esas nosotros podemos descargar los estándares de la guía de fundamentos de proyectos de la edición de la número 6 y de la edición número 7, ¿no? Que son los dos estándares que se tienen. De la misma manera, la Asociación de Project Management, la APM, tiene un libro, un PMBOK, que se llama APM Body of Knowledge, ¿no? Que es el que nosotros podemos utilizar para esta lectura, para este manejo del enfoque de todos ellos. Y de la misma manera, ¿no? La ISO, que está por aquí, espérense, por aquí yo la tengo. A ver, espérense, ¿dónde está? Creo que es... Esta no es. Bueno, no la tengo abierta, pero la abro por aquí, ¿sí? La ISO, ¿no? Es otra entidad que está destinada a este manejo, ¿ya? Entonces vamos a comparar los estándares, vamos a hablar de las diferentes formas en las cuales estos estándares nos ayudan a comprender la gestión de proyectos. Recuerden, ¿sí? No estamos hablando de gestión de proyectos de construcción, ¿sí? Estamos hablando de gestión de proyectos, así, gestión de proyectos en general, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es enfocarnos más o profundizar un poco más en la gestión de proyectos de construcción. Empecemos por la ISO, que tal vez es el estándar más importante, definitivamente lo es, para estudiar los estándares, ¿no? Entonces, en la ISO, en la web de la ISO, ustedes pueden irse hacia la parte que dice tienda y en la store ustedes pueden encontrar lo que se llaman los catálogos de los estándares. En estos catálogos de estándares ustedes van a encontrar que la ISO ha desarrollado 24.599 estándares, o sea, un montón. Y dentro de estos estándares están organizados por tópicos o por TC, que son comités técnicos. Estos comités técnicos que ustedes ven aquí, ¿no? Están enumerados del 1 al 300, si no me equivoco. Bueno, al 341. Y si ustedes le dan control F, pueden buscar la palabra project. Y el comité técnico 258 es el encargado de la gestión de los proyectos. O el Project, Program and Portfolio Management, ¿no? Si ustedes entran en él, ustedes van a poder ver los estándares que tiene la ISO eh, alrededor de la gestión de proyectos. Aquí ustedes pueden filtrar los elementos para ver los elementos borrados que ya han pasado al desuso, los estándares que están bajo desarrollo o los que están actualmente publicados. Por ejemplo, yo si quiero saber cuáles son los estándares que actualmente están bajo desarrollo, tengo la ISO 21512 que habla de la gestión del valor ganado. Y por ejemplo, si yo busco los withdrawns, o sea, los pasados, tengo la ISO 21500 del 2012, la de 503 y 504 que son del 2012, 2017 y 2015. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros hablamos a nivel de estándares, estos estándares se revisan y una vez que se revisan pueden ser reemplazados, actualizados, mejorados y esta mejora hace que algunos estándares pues simplemente pasen al desuso. Por ejemplo, aquí hay algunos que dicen deleted, no hay ninguno deleted y podemos ver los publicados. ¿Qué les parece si nos enfocamos en los que están publicados?
Entonces, dentro de estos estándares, ustedes pueden ver la familia de estándares de la ISO 21500 en los cuales nosotros podemos hablar de gestión de proyectos. Miren, el 21500 habla del contexto y de los conceptos. Es una norma que tiene un año de antigüedad. La ISO de la guía para el Project Management es la ISO 21502. La ISO para la gestión de programas es la ISO 21503 y el Portafolio Management la 21504. ¿Qué quiere decir? Hay tres normas diferentes para tres aspectos diferentes del proyecto: Project, Program, Portfolio. ¿Sí? O sea, la manera en la que nosotros lo podemos abordar o enfocar, ¿no? Son distintos y son normas bastante nuevas del año 2022, del año 2022. Hay una guía para la gobernanza o el establecimiento de una estructura jerárquica en un proyecto, que es la ISO del 2017. La ISO 21506 tenemos un vocabulario, ¿no?, que está por aquí. Fíjense que hay un aviso 21508 que habla de la gestión del valor ganado y la 511 que dice, ¿no?, Work Breakdown Structure, o las WBS para los proyectos y para los programas. Entonces, hay todo tipo de estándares, ¿no? Ojalá nosotros tuviéramos solamente uno. Aquí hay bastantes. O en realidad, ¿no?, la gestión de proyectos y sus diferentes aspectos que deben de ser estudiados. Lo interesante de la página de la ISO es que te da cierto contenido libre. Yo voy a abrir esta 21500 y la otra que dice el vocabulario, la 21506, ¿no? Cuando ustedes le hacen un clic van a poder ver el precio, ¿no?, que está en chelines franceses, y pueden ver por aquí una preview. Yo voy a entrar a las previews de estas dos y en la preview van a poder ustedes ver la estructura del contenido temático, donde hasta el capítulo número 3, en todas, absolutamente todas las ISOs, estas van a estar disponibles, ¿no? En esta de aquí, fíjense, ¿no?, solo hay capítulo 3. Es decir, las ISOs que tienen como nombre vocabulario no necesitan ser descargadas o compradas, ¿no?, a pesar que tiene un costo, digámoslo así, económico, digámoslo así, ¿sí? Pero no lo necesito porque el capítulo 3 me va a mostrar todos los conceptos de gestión de proyectos y el vocabulario que se tiene. Lo mismo va a pasar en la ISO 21506, ¿no? Cuando yo estoy aquí, creo que me equivoqué, ¿no? Esta es, ¿no? Le digo, no, está bien. La 21500 está bien. El término, la parte 3 me va a mostrar algunos de los elementos. Pero la parte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, hasta la 15, hasta la parte que pueda ver, no va a salir visible, ¿no? Entonces, a veces lo único que necesitamos es un diccionario. A veces, ¿no? Dicho sea de paso, existe un diccionario, ¿no?, que es el iso.org/obp o Object Browser Platform, ¿no? Y aquí uno puede buscar lo que son términos y definiciones en diferentes idiomas. ¿Qué les parece si yo busco el término project, ¿no? Entonces, aquí me van a aparecer 340 resultados para la palabra project, ¿no?, donde revisa estándares y demás, y los términos y definiciones. Y allí está, por ejemplo, los comités a los que pertenecen, y tengo la manera de hacer un filtrado mucho más avanzado, ¿no?, en los cuales puedo decir que sea el término exacto, una definición, una referencia, ¿no?, o puedo aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, tengo 2011 referencias para lo que son Project Phase. ¿Qué les parece si solamente pongo el término exacto, ¿no? Solamente el término exacto, Project, ¿no? Le digo Search. Y ahí me va a buscar solamente 51 resultados en diferentes normas, ¿no? Por ejemplo, para la ISO 21504 nos dice que el proyecto es un esfuerzo, endeavor es esfuerzo temporal, para alcanzar uno o más objetivos definidos, ¿sí? Yo me he memorizado ese. Es un esfuerzo temporal para alcanzar uno o más objetivos que se han definido. Así de simple. Miren, hay otras ISOs más antiguas que tienen una definición distinta, ¿no? Un proyecto es una entidad que sirve como un punto de partida para la ejecución de un proyecto, ¿no? Entonces,
como se darán cuenta, inclusive en la propia ISO se tienen muchas definiciones para las mismas palabras, ¿no? Porque son hechos por diferentes grupos de personas, ¿no? Solamente para que lo tengan en cuenta. Pero me encantan los vocabularios, ¿no? Como en estos, donde tengo una gran lista de contenidos libres, ¿no? Donde yo puedo empezar a trabajar. Yo les comento que lo primero que hago cuando yo estudio algo es estudiar el vocabulario. Recuerden que de chiquitos, cuando éramos muy pequeños, íbamos a los diccionarios y buscábamos el significado de las palabras, ¿no? En algún momento de nuestra vida sentimos que ya somos lo suficientemente buenos para entender el mundo, pero ¿cuántas palabras todavía no entendemos? ¿No? Entonces, lo primero que yo hago cuando estoy aprendiendo algo nuevo no es leer los libros, ¿no? Es buscar las referencias o buscar los vocabularios. Y es más, ¿no? Hago el esfuerzo de llenar una lista y escribirla a mano, porque pues cada uno tiene sus métodos de estudio, pero mi método de estudio es escribir, ¿no? Aunque no parezca. Sí, bueno, no escribo con lapicero, escribo con la computadora y mis dedos lo recuerdan, ¿no? Es una especie muy rara de todo esto, ¿no? Y como está en español, en inglés, pues lo traduzco al español. Entonces, algún amigo mío que no habla español me dijo que en Europa respetaban mucho a las personas bilingües, ¿no? Porque ellos entendían, ¿no? Uno, que entendían lo que saben en su idioma, y dos, ¿no? Tenían que entenderlo en el otro idioma que no les pertenecía. Así que cuando uno conversaba con una persona bilingüe, cuyo idioma base eh, no es el idioma de ellos, ¿no? Simplemente su cerebro está trabajando mucho más que el nuestro. Así que esas cosas me hacen reflexionar muchísimo sobre nuestra capacidad de entender y nuestra capacidad que debemos de, ¿cómo les puedo decir? De desarrollar y seguir desarrollando. Y deberían de esforzarse en hacerlo todos los días, ¿no? Entonces yo tengo la web de la ISO, que es libre, ¿no? Que está disponible, y tengo 25.432 normas, las cuales puedo utilizar, ¿no? Las cuales puedo utilizar para mejorar mi lenguaje, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? Pero cuando éramos chiquitos y nos tocaba hacer las clases de diccionario, de lenguaje, ¿no? Unos traían sus diccionarios grandotes, otros traían sus diccionarios pequeñitos, otros traían sus diccionarios a colores, otros traían sus diccionarios viejitos y en copias, ¿no? Pero la misma palabra a veces tenía diferentes definiciones, porque eran escritas por una persona. La diferencia con la ISO es que la ISO es la discusión de grupos especializados, ¿no? Y por eso es que tenemos tantas diferentes definiciones, ¿no? Pero si a nosotros nos interesa la gestión de proyectos, obviamente tenemos que ir al comité técnico encargado de ello y ahí ver las definiciones, ¿no? Que ustedes puedan revisar allí. Les comento que los otros estándares, como el estándar de la APM, tiene exactamente lo mismo. Es eh, un glosario, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí podemos encontrar también las definiciones que se muestran, ¿no? Y ahí está. Actividades, adopciones, business as usual. Y es también larguísima, ¿sí? Y les comento que es por donde yo empiezo a estudiar. Yo empiezo a estudiar siempre por las definiciones, ¿no? Siempre que he leído un libro, me he ido siempre al glosario primero, ¿cómo se llama? A las siglas, y por allí es por donde yo siempre voy a empezar a trabajar, ¿no? Bueno, en particular. Entonces, pero no nos interesa todo esto, ¿sí? Solamente lo tenía como una referencia para que ustedes aprendan a estudiar ISOs, ¿no? Porque les va a ayudar muchísimo a desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos y sobre todo, ¿no? No sé si les ha tocado esa batalla de egos que existe en cualquier negocio, en cualquier proyecto, en cualquier construcción, ¿no? Es quién sabe más, ¿no? O quién tiene la razón. ¿Qué les parece si traen el diccionario más grande del mundo, hecho por las personas más sabias del mundo, y simplemente, pues, se lo ponen en la cara a otras personas? Así funciona la ISO. Es el diccionario, es el mejor diccionario del mundo para poder trabajar, ¿no?
mi hermano que está en la universidad de vez en cuando me dice, no encuentro este libro, no encuentro esta definición, no encuentro esto. Y ustedes saben cómo es la universidad a veces, ¿no? Muy competitiva. Entonces yo le enseñé esto, ¿no? Y desde allí se pone a discutir con sus profesores, ¿no? Algo que es bastante sano, ¿no? Respecto de los términos y demás, ¿no? Bueno, cuando es en presencial, cuando es en virtual, no es nada sano discutir con otras personas. Cuando es en presencial es bonito, ¿sí? Entonces, nada más les quería mencionar ese tema respecto de las definiciones, ¿no? Las evaluaciones obviamente van a venir de las definiciones, así que espero que las tengan muy claro. La ISO tiene diferentes estándares y quiero revisar dos. La ISO 21500, que por alguna razón yo la compré a comienzos del 2022, porque me puse seriamente a estudiar la gestión de proyectos desde entonces, o sea, el 2 de enero, miren, ¿no? Todo el mundo está el 2 de enero así, ¿no? Pensando panza para arriba, ¿no? En a dónde va a ir a vacacionar. No, el 2 de enero yo gasto mi dinero en bajarme una ISO porque digo, quiero aprender gestión de proyectos, ¿no? Y cometí un error, ¿no? Si se dan cuenta, me compré la ISO del 2012, ¿sí? Porque así soy yo, no me equivoco y lo hago, ¿no? Sin saber que el año 2020, ¿no? Fíjense, esto es 2022, o sea, es este año que se está acabando, ¿no? Y lo que pasó el año 20.000, la ISO 2020, la ISO 20502 fue expedida en diciembre del 2020, o sea que ya estaba disponible, ¿no? Solo que yo, terco, me compré la ISO antigua, ¿no? Ustedes van a poder encontrar las ISOs en internet, ¿cierto? Ustedes van a poder encontrar las ISOs en internet. Eh, mm, pero no las van a poder encontrar completas, ¿sí? No las van a poder encontrar completas en ningún lugar, ¿no? Porque pues tendrían que pasárselas a alguien que las haya adquirido o tendrían que buscar de repente una publicación muy especializada, ¿sí? Pero bueno, pueden hacer el esfuerzo. Algunas ISOs se pueden encontrar en internet, pero las últimas versiones casi nunca las he podido, casi nunca las he podido encontrar, ¿sí? Entonces, la ISO 21500 del año 2012 habla de lo que es la directriz para la dirección y gestión de proyectos y obviamente una vez que uno ha leído esto, se da cuenta de que lo primero que hay que revisar es el índice. La ISO 21500, la ISO del año 2012, ¿no? Tiene este enfoque que habla de la dirección y gestión de proyectos, de los conceptos, de las generalidades, del entorno, de la gobernanza, de las partes interesadas, las competencias, del ciclo de vida del proyecto, de las restricciones, de las relaciones entre la gestión, ¿no? Y por último habla de lo que son los procesos de la dirección de proyectos. Entonces, si uno se pone a revisar esta norma, que ya es muy antigua, porque tiene 10 años, y se va hasta la parte de casi el final, ¿sí? Va a tener este pequeño cuadro que habla de los 5 aspectos principales que tienen los proyectos para esta norma, ¿no? Inicio, ¿no? Planificación, implementación o ejecución, ¿no? Control y cierre. Entonces, si alguien ha escuchado hablar de la ISO del PMBOK, de las ediciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene un enfoque a lo que es las áreas del conocimiento. Pero como nosotros la tenemos abierta, vamos a ir a buscar precisamente ese estándar, ¿no? El estándar de la sexta edición, que es esta de aquí, ¿no? Y en los fundamentos, en esta guía, que es absolutamente larga, ¿no? Miren, 977 páginas. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero nunca he leído el libro tan largo. Y si yo veo un libro de 977 páginas, digo, oye, de repente esto es, pues, ¿no? La Biblia o algo por el estilo. Y encima tiene letra chiquita. Pero bueno,
hay gente que lo lee, ¿no? Hay gente que lo memoriza. No creo que tenga nada de malo, ¿no? Solo digo que yo no estoy acostumbrado a leer cosas tan largas, pero este enfoque, hasta el enfoque de la ISO, perdón, de la sexta edición, se basaba precisamente, ¿no? En los procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, el de control y el de cierre. Entonces, ¿qué podríamos decir de todo esto? Podríamos decir que la ISO 21500, que la ISO 21500 del año 2012 está totalmente enfocada o totalmente relacionada, enmarcada, ¿con qué? Con el estándar de lo que hace el PMI o el PMBOK de sexta edición, ¿sí? Entonces, hasta hace 2 años, hasta hace solamente 2 años, si nosotros hablábamos de gestión de proyectos, hablábamos del PMI y de nada más, ¿sí? No existía nada más, ¿sí? Pero los tiempos cambian, ¿no? Netflix destronó a Blockbuster, ¿no? Uber está dejando sin trabajo a los taxistas, ¿no? Y la gestión de proyectos está cambiando de dirección, ¿sí? Igual que muchas otras cosas en el mundo, ¿no? El BIM va a retrasar o dejar atrás al CAD, ¿no? La gestión de la información va a dejar atrás al BIM, ¿no? Los contratos NEC van a dejar atrás a los contratos tradicionales y a los abogados. La Junta de Resolución de Disputas va a dejar sin trabajo a los árbitros, a los arbitrajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la, eh, los cambios, ¿no? Son naturales, ¿no? Los cambios se hacen con la necesidad o con el enfoque de lograr mejores resultados, ¿no? Y lo que debemos de preguntarnos es, ¿no? ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Cuál es el enfoque del cambio? Miren, si ustedes van a la propia página del PMI, ¿no? Y buscan la guía de séptima y de sexta edición, miren, dice, a partir del 31 de marzo del 2022, el PMI ha iniciado el proceso de retiro de la guía del PMBOK de sexta edición, porque ahora tiene un enfoque de séptima, que está más arribita, ¿no? Los interesados pueden continuar comprando copias impresas, el PMI no imprimirá copias adicionales de la sexta edición. Sabemos que todavía la certificación del KPM aún se refiere a la sexta edición, es decir, eh, se han convertido en lo que juraban destruir, ¿no? El PMI se ha convertido en una institución de certificación con fines de lucro, aunque ellos dicen que no tienen fines de lucro, con el objetivo de ser una asociación de gente que está idolatrando un estándar, ¿no? Un estándar que ya no es útil, ¿no? Así que si ustedes tienen alguna persona, ¿no? En su equipo que dice, oye, ¿sabes qué? Yo me sé la gestión de proyectos de acuerdo al enfoque de la sexta edición, pues esto ha cambiado muchísimo. Tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué está en el enfoque de la séptima, ¿no? Y nuevamente, no, miren esa gran diferencia, ¿no? ¿Qué les parece si un estándar en una versión tiene 900 páginas y a la siguiente edición tiene 370 páginas? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Tiene lo mismo? La verdad es que han girado la cintura muchísimo, ¿no? Para lograr dividirlo en dos partes. Una primera parte que es el estándar para la dirección de proyectos y otra segunda parte que es la guía para la dirección de proyectos, ¿no? Que son dos cosas que primero utilizan esto y luego lo cambian hacia allá. Ahora, no quiere decir que todos estos conceptos estén desfasados, ni todo lo de la sexta esté para usar y votar, ¿no? Para nada. Hay muchos conceptos que han prevalecido y que se han mantenido. Quien les habla está en proceso de certificación en todos estos estándares porque pues es mi deber, ¿no? Hablar con propiedad. Pero aquí está, ¿no? La evolución de los cambios de las guías del PMBOK habla del 96, la del 2004, la del 2017 y sobre todo habla del resumen de los cambios en este estándar y habla de las metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, lo que dice en estos capítulos es que vamos a intentar hacerlo todo mucho más ágil, pero seguimos, miren, ¿no? Ahí está, hay todo un capítulo dedicado a ver qué hemos cambiado, ¿no? Ya no tenemos áreas del conocimiento, sino buscamos otros principios, ya no tenemos esto, sino que más bien
tenemos la gestión de otras cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que los conceptos básicos no han cambiado mucho, ¿sí? Y el estándar que empieza en la página 30, fíjese cuántas 30 páginas de introducción, ¿no? Habla de un sistema para entregar valor. Esto del tema de los portafolios, programas y proyectos es válido en todos los estándares, todos lo trabajan de la misma manera. Y empieza a hablar de los líderes, empiezan a hablar de muchas cosas distintas, ¿no? Pero enfocadas, muy, muy alineadas con su enfoque de sexta. ¿Sí? Y bueno, yo me he dedicado a estudiarlos precisamente para poder hablar de ellos, ¿no? Y habla de los conceptos, habla de los equipos, habla de los interesados, trata de definir cada uno de ellos, trata de hablar del pensamiento sistémico. Y la guía del PMI siempre se ha caracterizado por hablar mucho de un concepto que tal vez puede ser definido en un par de líneas, ¿no? Y aún así, que su extensión es tan grande, aunque haya bajado de sus 900 páginas a 300, considero de que hay un demasiado enfoque documentario, ¿no? Yo les comento algo. En el año 2019 me empezó a interesar este tema de la estandarización gracias a un ingeniero industrial, ¿no? Que es Luis, ¿no? Y Luis me envió a hacer la certificación de la ISO 9001, que es la ISO más difundida de todo el mundo, ¿no? Y yo tuve la suerte de tener de repente a uno de los mejores instructores en ISO 9001 en mi país, ¿no? Que se llamaba René Gaurevich, ¿no? Era un señor bastante humilde, bastante interesante, que era ingeniero químico, pero que había hecho la implementación de ISO 9001 en las minas, ¿no? Ha habido una época de unos 20 años en el Perú en los cuales se hizo la implementación de la ISO 9001 en diferentes niveles, ¿no? Y este tipo, con esos 20 años de experiencia, vino a explicarnos cómo se implementaba la ISO 9001, ¿no? Y yo había vivido 2 o 3 años antes la implementación de ISO 9001 en una empresa en la que trabajaba, ¿no? Y era pues un tema documentario, ¿no? Y René, que como les digo era un trome en ISO, nos dijo, ¿no? Éramos pocos alumnos, éramos 11 personas nada más, porque el costo era bastante caro, eran $1,100, $1,200 creo por 5 días, ¿no? Imagínense, ¿no? A $200 el día por cada uno. Entonces, lo que nos dijo René en algún día se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Me dijo, oye, ¿sabes qué? Cuando hablamos de implementar ISO 9001 tenemos dos enfoques, ¿no? El enfoque mediocre y el enfoque real, ¿no? El enfoque mediocre está basado en documentos. Va a venir un auditor y te va a decir, toma mi USB, revisa todos estos documentos, yo vengo en un mes, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes y medio, y debes de tener todos estos documentos con tus logos, ¿no? Con tus temas y ya, eso es suficiente, ¿no? Yo te voy a hacer unas preguntas y seguramente ya van a tenerlo todo claro, ¿no? Ese es el enfoque, digámoslo así, mediocre que existe en todo el mundo y en el Perú muchísimo, ¿no? De la comprensión de los documentos, ¿no? De la estandarización de empresas en ese caso, ¿sí? Y creo yo que el PMI cojea de ese lado, ¿no? No quiero decir que sea un mal estándar, para nada, ¿no? Es un estándar ampliamente respetado, usado por todo el mundo, pero adolece de que se enfoca mucho en los documentos. Tengo un amigo que es un trome en gestión de proyectos, ¿no? Que es certificado en PMP y que trabaja en una empresa muy interesante, que es una de gestión de empresas de gestión de, perdón, de edificios, de construcción de edificios hospitalarios privados, o sea, clínicas. Y se enfocó mucho en la gestión de proyectos y un día estábamos viajando en carretera y hablábamos de la gestión de proyectos. Dijo, es una tontería, hermano, me decía. ¿Por qué? Porque todos son documentos y haces documentos para poder hacer otros documentos, ¿no? Y si ustedes le han dado un esfuerzo y un vistazo a la ISO, a la guía de la sexta, básicamente te dicen los procesos con los documentos que deben de haber, ¿no?
a los que dominamos la ISO 19650, hemos caído en lo mismo, ¿no? Hemos vuelto a caer en eso, ¿no? En una gestión de documentos, ¿no? Y, y la verdad es que cuanto más hojas tiene un estándar, más me puedo dar cuenta de que está enfocado en generar documentos en vez de realmente tener conceptos que podemos utilizar, ¿no? La guía de sexta y de séptima no son malas guías, son guías difíciles, nada más, que al ser muy difíciles hacen difícil que se pueda interpretar, al ser tan amplias, hacen difícil que uno las pueda hacer propias y simplemente tenemos un ejército de gente que recuerda, ¿no? Que dice la guía, pero que no la puede masticar y no la puede entender o no la puede manejar o no la puede doblar. Porque una característica de los proyectos, y es en lo que estamos completamente de acuerdo todos los estándares, es que los proyectos son únicos. Y al tener una naturaleza única, nunca van a tener un traje que les quepa a todos, ¿no? Entonces la gestión de proyectos requiere ser diseñada por el equipo de dirección de proyectos a la medida de cada proyecto. ¿Y cómo lo hacemos si tenemos un documento de 970 páginas o de 370 páginas para lograrlo? ¿Qué les parece? ¿No? Pregunta interesante. ¿Sí? Ahora, muchos de estos conceptos se rescatan, pero la ISO 21500, miren, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? 48 páginas. Y esta está basado en el estándar de la sexta edición. Y en aquellas épocas no habían más estándares, solo existía la ISO 21502, nada más. Perdón, la ISO 21500, ¿sí? Entonces, lo que hizo la gente de la ISO, es interpretar las 970 páginas y reducirlas en un estándar de 48 páginas. ¿Cómo hacen eso? No lo sé. La verdad que me parece espectacular y genial, ¿no? Lo que hacen, que es reducir en unos cuantos párrafos la carne, ¿no? De todo lo que dice un estándar, ¿sí? Así que lo que yo hice fue leerme la ISO 21500 y tratar de entenderlo. Cuando fui al estándar, y como les digo, no es un tema personal, pero yo sufro mucho con los documentos largos, ¿no? Listo. Entonces, yo en ese punto, en ese mismo momento me pregunté, bueno, me di cuenta que me había equivocado, ¿no? Me di cuenta de que había un nuevo estándar, que era del año 2020, y miren, ¿no? Este lo había comprado antes, miren, lo descargué, no, lo he comprado en el 2021, ¿sí? Dice, esta es la fecha en la que se descarga. Pero lo he comprado antes, ¿sí? Lo he comprado en el 2021. Primero compré el 20500 y luego el 20502, ¿ya? Entonces, miren, este estándar, ¿no? De la 20502 tiene una anotación bien clara y bien grande en la parte inicial, ¿sí? En la parte inicial dice, ¿no? Mira, la primera edición de la ISO 21502 con la ISO 21500 cancela y reemplaza a la ISO 21500, la cual ha sido técnicamente revisada y tiene significativos cambios que son los que siguen. Entonces, la ISO 21502 del año 2020, o sea, este estándar, ha revisado y ha mejorado los estándares o los conceptos que se tenían, ¿no? Y lo primero que ha revisado es el concepto de la gestión de proyectos. Se ha expandido para incluir, ¿no? Una supervisión relativa al proyecto y actividades de dirección para la organización que realiza el sponsorship. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Del cambio de los enfoques. Y hay muchas otras cosas que han cambiado. Es decir, la ISO 21500 estaba enfocada en ¿qué? Estaba enfocada en en el enfoque del PMI. Y me pregunté, ¿no? ¿A dónde está enfocado la ISO 20502? Siempre me hago esas preguntas, ¿sí? Y cuando me hago esas preguntas me voy hasta la parte final. Porque en todos los libros, por obligación, al final existe una parte muy importante que se llama la bibliografía, ¿no? Y ahí está. En la bibliografía ustedes van a encontrar diferentes otros estándares que hacen relación
a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? La ISO 9000, que es la ISO de la calidad, la 503, 504, 505, 506, 508, 511 y la gestión de activos. Allí me di cuenta de que todos estaban mezclados, de que todos estaban involucrados, ¿no? Y en alguno de todos estos documentos, en alguno de todos ellos, encontré yo precisamente la relación con la APM o la Asociación de Project Management. Es más, no sé si está aquí, pero hay una lista que encontré en algún lugar respecto de los estándares que existen, ¿no? Pero no me acuerdo dónde, ¿sí? Pero había una referencia en una ISO que hacía referencia al estándar de los ingleses. Entonces, ahora nos toca revisar el estándar de los ingleses, ¿no? El estándar de los ingleses, ¿no? El estándar de los ingleses es otro estándar distinto, ¿sí? Este estándar también tiene una séptima edición que acaba de ser modificada. Lo que se ha modificado ha sido muchas de las figuras, ¿no? Y tiene un índice, ¿no?, que delata precisamente el enfoque de esta norma. Una vez impreso, este estándar tiene unas 220 o 240 páginas, ¿no? Y quiero mostrarles cuál es la diferencia o el verdadero enfoque filosófico que tiene este estándar en comparación con el estándar del PMBOK, ¿no? Si nos vamos al índice del PMBOK de séptima, ¿no?, y nos vamos al estándar, a lo que sería a su índice, ¿no? Porque pues por allí podemos empezar a compararlos, ¿no? Miren, aquí habla de un sistema para entregar valor, y luego dice los principios de la dirección de proyectos, ¿sí? Mientras que el estándar de la APM habla de lo que es eh, configurándonos para el éxito, ¿no? Implementando una estrategia, ¿no? Habla de lo que es el ciclo de vida, las opciones que existen, ¿no? Lo que es estableciendo una gobernanza y una supervisión. Y el capítulo número 2 dice, preparándonos para el cambio. Les comento que la primera vez que yo vi estos documentos me quedé bastante eh, pensativo, porque dije, oye, preparándonos para el cambio, preparándonos para el éxito. Y más abajo, miren lo que dice el capítulo 3, ¿no? Habla de las personas y los comportamientos. Yo la verdad no esperaba encontrar esta clase de, esta clase de títulos, ¿no?, en un estándar, ¿no? Y el capítulo número 4 dice, ¿no?, planeando y gestionando la implementación, el deployment, ¿no? Y si ya se darán cuenta de que esto tiene un enfoque bastante distinto, ¿no? Y no habla de documentos, no tiene documentos, no tiene un listado de documentos. Lo que habla es de las buenas prácticas para gestionar proyectos que utilizan los ingleses. A diferencia de lo que hacía, para mí de manera criminal, el estándar de la sexta, ¿no?, y lo que habla el estándar de la séptima. Imagínense esto, ¿sí? Imagínense que ustedes son el PMI. Ya, imagínense que ustedes son el PMI. Y en el 2020, a finales del 2020, o sea, casi 2021, la ISO, que es el ente más importante del mundo, cambia su estándar, ¿sí? Este cambio, miren ya, esta ISO, la ISO 21500 del año 2020, tiene este índice, ¿no? ¿Dónde está? Forward. Tiene este índice, miren. Y empieza a hablar de los conceptos, ¿no? Los conceptos, los requisitos para formalizar la gestión de proyectos, ¿no? Dice Project Management Objectives, ¿no? Y luego habla de la gestión de las prácticas de un proyecto y empieza a enumerar 18 cosas, ¿no? Y uno dice, oye, esto ya no se parece a lo que yo hacía, ¿no? La agarra y la hizo, lo modificó, ¿no? Y cambió de rumbo. Entonces, en desesperación, en el año 2021, lo que hizo el PMI es cambiar su estándar, ¿no? Y realmente generó este documento que es la guía de séptima. La guía de séptima es el intento de alinearse con la ISO 21502 del año 2021, ¿no?,
rápidamente, ¿no? Y la verdad es que no sé, pero tengo la lectura, ¿no?, de que no lo han hecho bien. Eh, Hace algunas semanas, ¿no?, se llevó a cabo lo que es el Congreso de Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra disputas, ¿no?, escuchamos en nuestra cabeza el término abogados, ¿cierto? Cuando hablamos de contratos, también hablamos de abogados. Cuando el NEC empezó a estandarizarse en nuestro país, en el Perú, ¿no?, y nos dimos cuenta de que los contratos NEC, de los cuales vamos a hablar mañana, empezaron a tomar un rol muy importante del director de proyectos, y que el director de proyectos gestionaba el contrato y que quien establecía el contrato era el director de proyectos, y que en la Junta de Resolución de Disputas, ¿no?, el mismo mecanismo de Junta de Resolución de Disputas le decía que los tres miembros podrían ser ingenieros y arquitectos y que solamente uno debería de ser abogado. Los abogados corrieron el mismo pánico, ¿sí? Yo fui al Congreso de Derecho de la Construcción del año 2018 y éramos contados 5 ingenieros sentados en el Congreso de Derecho de la Construcción en Lima. En el año 2022, hace unas cuantas semanas, cuando se llevó a cabo, ya la presencia de los ingenieros es mucho más grande porque participan del contratos NEC, y participamos de la Junta de Resolución de Disputas. Y los abogados, que otrora eran absolutamente poderosos, ¿no?, a la hora de hablar de contratos, perdieron su poder, ¿no? No perdieron, lo están cediendo. Ahora, dense cuenta de que los estándares son los que marcan quién es responsable de una determinada actividad. Eso no quiere decir que de la noche a la mañana los abogados no van a participar en los proyectos de construcción. No. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana nosotros tenemos que aprender todo esto. Solo son ejemplos de cómo con los años los enfoques cambian, ¿no? Y quien tiene éxito es quien más rápidamente lo aprende y lo entiende. Entonces, revisemos rápidamente lo que dice la guía de la APM. ¿Les parece? La guía de la APM habla o empieza hablando de implementar una estrategia. Bueno, lo que no me gusta de esta última versión es que está un poquito desordenada, ¿no? En el tema de los textos y demás, de las negritas, fíjense, ¿no? Está totalmente llano. Antes estaba bien bonita. Pero empieza hablando de que los proyectos son el manejo de la incertidumbre. Cuando nosotros hablamos de la incertidumbre, ¿no?, estamos hablando precisamente de lo que es diferentes fuentes de las cosas que pueden salir mal o que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, ¿sí?, la incertidumbre puede venir de diferentes fuentes, como cosas externas, como los competidores, como el contexto, como factores internos, como la tecnología, como los involucrados, la legislación, los proveedores, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes formas de analizar esos aspectos, y los libros ingleses están enfocados en la recopilación de información basado en papers, ¿no? Y ustedes van a ver aquí diferentes referencias a papers, ¿no?, que de repente deberíamos de ir leyendo, ¿no? Luego habla de la estrategia de la implementación, habla de hacer que miren este lenguaje. Making strategy happen. Si alguien sabe un poquito de inglés, dice, ¿no?, haciendo que la estrategia suceda. Ese lenguaje es el que tiene una guía, como la guía de la gestión, ¿no? Dice, miren, el intento estratégico es un término utilizado para describir los planes aspiracionales, ¿no?, overarching, enmarcando el propósito de la dirección intencionada del desplazamiento necesitado para alcanzar una visión organizacional. Los intentos estratégicos proveen la base para el escrutinio y el alineamiento continuo del portafolio del trabajo contra las ambiciones de la organización. Mientras que el intento estratégico describe el alineamiento entre las ambiciones y los recursos,
Esto puede convertirse en una restricción de crecimiento, reconociendo la incertidumbre inherente, así como las oportunidades emergentes y las amenazas. Es útil desarrollar una base más dinámica para balancear la evolución de la ambición con la realidad que va a ir apareciendo. Miren, ¿no? Aquí no me dice, oye, debes de establecer tu enfoque y alinearlo en 4 puntos, ¿no? Te dice lo que te habla en un lenguaje mucho más filosófico, ¿sí? Pero que te va a ayudar a entender, ¿no? Por ejemplo, ¿yo qué puedo interpretar de todo esto, ¿no? Cuando tenemos un proyecto, tenemos un conjunto de personas, un conjunto de personas que han sido contratadas para satisfacer las necesidades o el objetivo del proyecto, ¿sí? Y lo que sucede es que el proyecto comenzó siendo una idea, sin tener en consideración todo lo que realmente involucra una idea. Y conforme nosotros vamos avanzando, así como dice Raidel, ¿no? Por lo que veo no es una camisa de fuerza, exactamente, ¿sí? Miren, nos abre, ¿no?, las puertas a entender de una manera más amplia lo que realmente pasa en un proyecto, ¿no? No puedes controlar un proyecto de manera teórica, ¿no? Habla muy poco del control mediante el KPI, ¿no? Y justamente el otro día estaba comentando esto con mi grupo, ¿no? eh, de amigos y hablé muchísimo de este tema, miren. A ver, espérense. No, perdón, con Luchito Barba. Miren, ¿sí? El estándar del PMBOK habla y ensalza lo que son los indicadores claves de desarrollo, ¿no? Y este meme, como siempre, nos ayuda a hablar, ¿no?, con sinceridad de lo que sucede. Un KPI, por ejemplo, ¿no?, un indicador clave de desarrollo es lo que nosotros vamos a mostrar. Y muchas veces, a la hora en la que se establece un indicador, luchamos porque el indicador esté bonito, ¿no? Lo mandrakeamos, lo maquillamos y hacemos que ese indicador sea lo que se muestra en el informe, lo que sale al público, ¿no? Ocultando lo que realmente pasa por dentro, ¿cierto? Y en alguna parte, ¿sí? Las normas dicen justamente lo contrario, ¿no? La auditoría debe ser hecha sobre los procesos reales, sobre lo que realmente sucede. Ahí me viene al recuerdo lo que nos dijo René Gaurevich aquella vez, ¿no? Nos dijo la auditoría, el trabajo para el cual los estamos preparando, es no revisar informes. Los informes los puede inventar cualquier persona. Yo mismo soy bueno escribiendo informes, dijo. Y yo con un informe podría convencer a cualquier persona. Pero la realidad es ir a la empresa. La auditoría no se puede hacer online, a distancia. La auditoría tiene que estar en el lugar de los hechos y ver que realmente lo que dicen los informes es verdad, ¿no? Entonces, lo mismo dice este párrafo, ¿no? No. El dueño de la empresa tiene una idea y quiere invertir algo, ¿no? Y lo pone sobre un papel y una empresa dice, yo te lo voy a hacer así como tú lo quieres, ¿no? Pero al final la realidad se va a chocar con la incertidumbre. O sea, con todos estos factores que van a modificar lo que yo realmente puedo lograr o lo que yo realmente puedo hacer. Y por eso es que nuestro intento estratégico tiene que irse a una formulación y luego a implementarse. Es decir, que el primer paso es tener una idea, el segundo paso es ver las fórmulas para poder lograr nuestra idea y por último empezar a implementar la misma idea. Entonces, un proyecto tiene salidas, ¿sí? Y acá dice, ¿no? Tengo salidas deseadas y tengo las salidas reales, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Este enfoque de la APM empieza no a idealizar las cosas, ¿no? Sino más bien empieza a decir, nada nos va a salir como nosotros queremos. Eh, en mi experiencia, en mis 30 años de vida, ¿no?, Eh, todas las cosas que yo he planeado no han salido como como ha querido, ¿sí?
Creo que a mí me gustaba ver las series estadounidenses, ¿no? En las cuales el héroe o el grupo de héroes, ¿no? Tenían un plan y todo salía tal cual. Y decía, oye, de repente a mí también me va a salir así como en las películas, ¿no? No sé ustedes, pero a mí nunca me ha funcionado. Nunca he podido tener el, el placer, ¿no? De decir, me encanta cuando un plan se realiza, como decía Aníbal Smith, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que tenemos que luchar con todos esos factores que van a cambiar mi intención, ¿cierto? Y eso es la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es, a pesar de todo lo que me va a pasar, ¿no? A pesar de todos esos problemas que yo voy a encontrar, a pesar de que yo quería algo y me resulta algo diferente, voy a intentar luchar con todo ello y manejar el cambio, porque un proyecto es la gestión del cambio. Es decir, un proyecto se plantea para lograr abastecer de agua a un nuevo pueblo, crear una carretera, hacer una fiesta, hacer una remodelación, a hacer una nueva área en una empresa. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que la teoría no existe. Es decir, que la teoría no va a funcionar como uno la plantea. Y aquí la guía de la APM es una belleza de filosofía, ¿no? A comparación de lo que hace el PMBOK, ¿no? Que es ponerle documentos a todo esto. ¿Sí? Hacia abajo habla de lo que es de una entrega de proyectos. Miren, esto es lo que dice, ¿no? El enfoque tradicional es el project delivery a una filosofía del valor, donde yo tengo que tener en cuenta la estrategia, el servicio, el producto, el negocio, el desempeño, la calidad, la excelencia, el cliente, el stakeholder, el equipo. O sea, a mí no me interesa solamente entregar el producto. La gestión de proyectos tradicional, ya dense cuenta, ¿no? Podríamos estar hablando de una gestión de proyectos tradicional, ¿no? Esa que dice, a cualquier costo quiero que entregues el proyecto el 4 de agosto, ¿cierto? A una ética del valor, o sea, una ética de cómo consigo los resultados, ¿no? En la cual tengo que evaluar muchos otros aspectos, ¿no? Y de eso habla la guía de la APM, ¿no? La guía de la APM está criticando, ¿no? La gestión tradicional en la que únicamente nos enfocamos en la entrega del proyecto o en la consecución de los resultados a cualquier costo, sin saber si estamos depredando los recursos o gastando más dinero del que una empresa pueda tener o abusando de los trabajadores, de las empresas, de los objetivos, de las circunstancias, aminorando la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un concepto muy importante, ¿no? La ética del valor. En alguna parte de la guía dice de que las personas con menos experiencias no deben leer el capítulo número uno. Dice que las personas con menos experiencias deben irse al capítulo número 2. ¿Por qué? Porque el capítulo número uno habla del planeamiento estratégico. Y el planeamiento estratégico lo van a generar las personas con mayor madurez, con mayor experiencia, con mayor bagaje en la gestión de proyectos y empieza a criticar todas estas cosas. Nuevamente, la estructura de proyectos es la misma, ¿no? El proyecto puede estar dentro de un portafolio, dentro de un programa. El proyecto puede estar involucrado al portafolio sin pasar por un programa. Pueden haber proyectos que se paran solos o proyectos aislados y programas aislados, ¿no? Eso se respeta entre todos los estándares, ¿no? Y habla de lo que es el ciclo de vida. Creo yo que por allí está la parte más interesante de todo esto, ¿no? El ciclo de vida lineal habla del concepto, definición, implementación y transición, que es el ciclo de vida tradicional. Pero el ciclo de vida, por ejemplo, iterativo, establece etapas como un preproyecto, una factibilidad, una fundación, un desarrollo evolucionario y luego una implementación para tener un postproyecto. Esta es la mezcla con lo que es la metodología ágil o las metodologías ágiles, ¿no? Donde yo tengo un alcance que va a ir variando o que puede ir variando conforme yo lo vaya a necesitar. Y la mezcla de los dos hace que en la etapa de la definición yo tenga ese enfoque, ¿no? Ese enfoque voluble o ese enfoque
sin un alcance definido, ¿no? Entonces, miren, ¿no? El ciclo de vida de programas híbrido hace que dentro de la etapa de la definición yo pueda tener sprints, ¿no? O sea, diferentes recorridos en los cuales pueda tener un alcance que no está definido, para luego tener un desarrollo en etapas, ¿no? En etapas evolucionarias, ¿no? Entonces es un enfoque híbrido y más acá adelante hace el más interesante para mí, ¿no? Porque los proyectos de construcción, que de repente son los que a nosotros nos interesa, probablemente no tengan tanto de esto, ¿no? Bueno, sí, en la definición puede ser que exista una iteración, ¿no? Del bosquejo, ¿no? Pero todos los proyectos de construcción tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Concepto, definición, desarrollo, transición, adopción y realización de beneficios, ¿no? Miren, estas dos partes son precisamente las principales diferencias que tienen los enfoques tradicionales y el enfoque que tiene la gestión de proyectos, podríamos llamarla así, moderna, ¿no? Primero, todos empiezan por una idea, todos tienen un desarrollo detallado, aquí está el diseño, ¿sí? Todos tienen una construcción y todos tienen una etapa en la que pasa hacia la operación, ¿no? Pero miren, en medio se habla de una etapa de adopción y una etapa de realización de beneficios. O sea, no solamente necesito entregar, sino yo necesito que lo que yo esté entregando funcione. Es decir, agrandar lo que es la responsabilidad del proyecto, no solamente a lo que dice aquí, ¿no? A las salidas, sino a los resultados. Hay una gran diferencia entre lo que es una salida y lo que es un resultado, ¿sí? No sé si han visto, hay una película de Adam Sandler bien chévere, ¿no? Donde un chiquito quiere que lo lleve ¿cómo se llama? A Hawái para nadar con delfines y cuando están en Hawái, ¿no? El niñito le dice, yo no sé nadar, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? El resultado, la salida era, oye, vamos a Hawái, ¿no? Pero el resultado era nadar con delfines, ¿no? Entonces, si uno no gestiona bien los recursos, lo que pasa es que el proyecto, pues simplemente no va a llegar al resultado. A veces, no, muy a menudo, confundimos en la construcción las salidas con los resultados. La construcción se ha enfocado solamente en entregar sus edificios, en entregar sus productos, pero no se ha enfocado en la realización de los resultados. Y ese, amigos míos, es el principal cambio que tienen los contratos de construcción modernos. Es uno de los cambios principales, es decir, hasta dónde yo trabajo o cuál es mi responsabilidad, cuál es el alcance de mis obras. Si alguno de ustedes ha trabajado en la etapa de construcción y en la etapa de entrega, se ha dado cuenta que esa etapa nunca acaba porque viene alguien y te dice cómo funciona esto, quién hace la garantía, dónde están los planos, dónde está la documentación y tienes que trabajar mucho más allá, ¿no? De solamente haber construido el edificio o parte de él, ¿no? Para mí esta es el verdadero cambio. Y les quiero mostrar un documento para que se den cuenta de que eso pasa a ser sumamente importante. Un documento que se llama, bueno, que son libros, ¿no? A mí me encantan los libros, ya les he dicho ya, lo único que yo necesito en mi vida son libros. Me encantan los libros, no sé cómo podría haber vivido, ¿qué sería de mí si no pudiera leer? No lo sé. Miren, Pearson es probablemente la editorial de libros más importante del mundo. Y pues me ofrecen, ¿no? ¿Cómo que solo libros? Sí, solamente necesito libros. No necesito ni alimentación ni nada por el estilo, solamente libros. Ya. Y miren, ¿no? Este libro que se llama Construction Project Management, que está aquí, Construction Project Management, miren qué edición es, ¿no? Se los voy a pasar por aquí. Miren, ahí está la edición. Es un libro tan moderno, pero tan moderno, que dice
Derechos registrados al año 2023. Cuando lo vi por primera vez dije, oye, ¿en qué año estamos, no? Seguimos en el 2022, ¿verdad? Miren, ¿no? Esta editorial, no sé cómo hace, pero registra sus cosas para el siguiente año, ¿no? Bueno, entonces es un libro moderno, ¿no? Del tema que nos interesa hoy, ¿no? Que es la gestión de proyectos de construcción, su quinta edición, que solamente está disponible online. Yo he encontrado libros en la librería que me gusta en el Perú, que se llama Libun, ¿no? Y he encontrado este mismo libro en la tercera edición, que es del año 2001. ¿Y hay diferencias? Claro que hay diferencias, ¿no? Y miren, por aquí está precisamente The Project Chronology, o la cronología del proyecto. Y allí pueden ustedes encontrar las etapas, ¿no? Análisis financiero, financiamiento, diseño, procura, construcción, turnover, operation and facility. Y precisamente pues me estoy encargando de traducirlo, bueno, no yo, se lo he encargado a alguien obviamente. Y por aquí está, estamos por el capítulo número 4. Y precisamente en una de esas partes vimos esto. Miren, ciclo de vida de un centro comercial. ¿No les recuerda algo? Factibilidad, go or no go, que significa la decisión, diseño, ¿no? Procura, que es antes de contratar, construcción, turnover o también entrega, y la operación y la disposición final. Díganme que si este ciclo de vida no se parece mucho a lo que acabamos de estudiar. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? La gestión de proyectos de construcción es derivada de la gestión de proyectos en sí misma, ¿cierto? Entonces, allí tenemos algunas cosas que ir estudiando. Y en cada una de estas etapas, ¿no? Dicho sea paso, el año 2023 vamos a vender libros online y sí, están viendo el comienzo de la biblioteca digital, ¿no? Y vamos a vender libro tras libro, ¿no? Y ahí vamos a vender así libros y los vamos a compartir con las personas, ¿no? Obviamente van a tener un costo y toda la vaina, así. Va a ser bien interesante, ¿no? Va a haber una biblioteca de ISOs, ¿no? Y todo va a estar aquí y va a ser uno de nuestros productos, ¿no? Espero que les interese porque realmente hay mucho que estudiar, muchísimo que estudiar, ¿no? Y no nos va a alcanzar el dinero o el tiempo para hacerlo. Espero que no me metan a la cárcel por estas cosas. Miren, aquí dice, ¿no? Ciclo de vida del producto, concepto, definición, deployment, transición, adopción, realización de beneficios, operación y terminación. Esto de aquí es lo que realmente figura o yo entiendo como gestión de proyectos moderna, ¿no? Bueno, solamente para que vean cómo es que todo esto funciona y tiene muchos cuadros, muchos temas realmente totalmente distintos a los que tiene el enfoque del PMI, ¿sí? Entonces, miren, el enfoque del PMI está orientado a los documentos y en particular la edición número 7 a lo que es la gestión ágil, ¿no? Han dicho, no, la versión número 7 habla de la gestión ágil, que es ir iterando conforme vaya. Bueno, en realidad no creo que no exista un proyecto que no necesite ser ágil, ¿no? Así que es como llamarle a un proyecto Lean. Todos los proyectos tienen que ser Lean y todos los proyectos tienen que ser ágiles, ¿no? Tienen que hacer su trabajo de describir qué cosa es un proyecto moderno, ¿no? No darle un nombre. Y bueno, hay muchas cosas aquí adentro que seguramente pues deberían de ir estudiando, ¿no? Pero eh, mi enfoque final para el día de hoy es ver el enfoque de la ISO 21500, que si ustedes se ponen a preguntar, ¿no? ¿Cuál es más importante, cuál es más interesante o cuál está más arriba, ¿no? El enfoque de la ISO está más arriba, ¿sí? La ISO ha reunido o reúne, ¿no? A los especialistas en un tema, por ejemplo en este caso gestión de proyectos, y reúne a los estadounidenses, a los ingleses, a los australianos, a los japoneses, a los hindús, ¿no? Los lleva a un mismo lugar y les dice, discutan, ¿no? No sé qué hacen, pero después de 2 años ustedes me sacan un estándar, ¿sí? Entonces, después de estos 3, 4 años de revisión, lo que esa comisión ha hecho es hacer esto. Es decir, aquí recogen cosas del PMI, recogen cosas del APM,
recogen cosas de las metodologías ágiles, de Prince, etcétera, etcétera, y han terminado teniendo esto. Miren, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? 62. ¿Cuántos tenía el PMI? 370. ¿Cuántos tenía la APM? 240, ¿no? ¿Cuántos tiene la ISO? 60 páginas. Si le descontamos las de relleno, habrán 50, ¿sí? Y miren, son 50 páginas en donde está resumido todo esto. Y vamos a darle una chequeada. Empieza hablando de una introducción. Dice, este documento provee guía y conceptos de prácticas para la gestión de proyectos que son importantes y tienen un impacto en la entrega exitosa del proyecto. Un objetivo de la lectura de este documento incluye, pero no está limitada a los senior management, o sea, a los gestores seniors muy experimentados, a los individuos involucrados en la gobernanza, a los gestores de proyectos y a los equipos de gestor de proyectos y a los desarrolladores de estándares nacionales de gestión de proyectos. En adición a los equipos de proyectos, al estudio académico, etcétera, etcétera. No está desarrollado para todos ellos. Y empieza a hablar del alcance. Tal vez el reglón más importante de todas las ISOs es el scope o el alcance o de lo que quiere hablar, ¿no? Y nos dice, ¿no? Este documento nos da lineamientos para la gestión de proyectos y es aplicable a cualquier organización, incluido públicas, privadas o de caridad, así como cualquier tipo de proyecto, sin importar el propósito, el enfoque de entrega, el ciclo de vida de modelo utilizado, la complejidad, el tamaño, el costo, la duración. ¿Qué quiere decir? Que estos conceptos han sido masticados para que pues, pueda ser aplicado a cualquier tipo de proyectos. Y deben de enfocarse, que puedan ser métodos o procesos enfocados en tipos de salidas como predictivas, incrementales, iterativas, adaptativas, híbridas, incluyendo los enfoques ágiles. Este documento incluye una descripción de alto nivel de las prácticas que son consideradas de trabajo, de buen trabajo o buenas prácticas, ¿no? De producir bienes en el contexto de la gestión de proyectos. Este documento no provee una guía en la gestión de programas y portafolios, porque programas y portafolios están en otras ISOs. Los tópicos relativos a la gestión general dentro del contexto de la gestión de proyectos. Esa es otra diferencia. Habla de los términos y aquí hay un montón de términos que utiliza, o sea, vocabulario que se necesita antes de iniciar y habla de un enfoque general. Y miren, ¿no? Estos cuadros que tiene la ISO son feos, pero son total y completamente útiles. Miren, aquí está el ambiente externo. Dentro de un ambiente externo yo tengo un ambiente de la organización. La organización tiene a sus interesados y por allí en algún lugar tengo un cuerpo de gobierno, o sea, la cabeza, ¿no? Entonces, dentro del entorno de la gobernanza se van a plantear objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son los resultados de un planeamiento estratégico, ¿cierto? Planeamiento estratégico es, oye, yo quiero lograr estos resultados al cabo de 3 años, entonces al día de hoy tengo que empezar a plantear mis objetivos, ¿no? Allí debo de marcar mis oportunidades y mis amenazas, para lo cual yo empiezo a plantear un proyecto. Miren, nuestro marco está aquí. El proyecto no está aislado. El proyecto le pertenece a una organización, ¿sí? Y lo que sucede es que en ese momento, después de haber analizado todo esto, recién planteo mis requisitos y mi caso de negocio, ¿no? Como lo pueden ver allí. Una vez que he planteado todos estos temas, una vez que he planteado todo ello, yo voy a plantear y organizar mis esfuerzos en portafolios, programas o proyectos que pueden estar allí planteados. Entonces, hay una relación directa entre los objetivos y los portafolios. Muchas veces, la verdad es que actualmente estamos haciendo la chamba de hacer planeamiento estratégico para algunas organizaciones y en esa chamba lo que hacemos es simplemente establecer el portafolio de proyectos necesarios para lograr un objetivo estratégico. Miren, estos tres, cualquiera sea este, van a tener como resultado
salidas, resultados o entregables. Y algunos de ellos se van a mezclar con las operaciones de la empresa. Recuerden, ¿no? Este es el ambiente organizacional, ¿no? Algunos de ellos van a estar mezclados con las operaciones y algunos van a entregar beneficios o resultados o entregables a las operaciones. Es decir, no podemos ver a una empresa como solamente de proyectos o solamente de operaciones, sino que están mezclados. Y una vez que los proyectos se mezclan con las operaciones, es recién entonces cuando se logran los beneficios. ¿Qué les parece, no? Entonces, y los beneficios, que cuando son analizados, es cuando nosotros podemos ir y mezclarnos nuevamente con los objetivos estratégicos y decir, mira, al final de toda esta iteración, ¿no? Al final de toda esta iteración donde yo he invertido plata en un proyecto, en un portafolio, en un programa, me doy cuenta de que los beneficios sí son lo que quiero o los beneficios no son lo que quiero y vuelvo a plantear nuevos objetivos estratégicos. Este cuadro para mí es genial, ¿no? Porque me ayuda a mí a entender la relación entre los proyectos, las operaciones, los beneficios, los involucrados, la gobernanza, las salidas y dónde estamos parados, ¿no? No hay una forma de ver a un proyecto de manera aislada. Y creo yo que ese es uno de los principales pecados o puntos flacos de los enfoques tradicionales de gestión de proyectos, ¿no? Que solo veían la gestión del proyecto en el marco del proyecto y es más, ¿no? Como los constructores, ¿no? Solamente nos enfocamos en construir, nada más, o en diseñar, o solamente nos enfocamos en nuestro entregable, ¿sí? Un gestor de proyectos, un director de proyectos tiene que verlo en un enfoque que se conoce como el enfoque holístico. O sea, verlo todo. ¿Listo? La verdad es que la ISO 21502 tiene esa interpretación, ¿no? Miren, aquí hay más cuadros, y hay más cuadros, y hay más texto, poquito texto, ¿no? Hay poquito tema. Miren, este cuadro de aquí es precisamente un cuadro que está en la APM. ¿Ya? Y por aquí creo yo que está el enfoque más importante de todos, ¿no? Que es este, miren, por ejemplo, ¿no? Para que vean eh, que, la, que la ISO no solamente ha visto la APM, ¿no? Este es un cuadro del PMI, este es un cuadro del PMBOK, que donde está todo esto, ¿no? Miren, Project Office, ¿no? Miren, no le llama Project Management Office, ¿no? Le llama Project Office o oficina del proyecto. Habla de los equipos del proyecto, habla de los paquetes de cada otro, el gestor del proyecto, el sponsor y la gobernanza. Y este cuadro sí existe en el enfoque del PMI de sexta y se mantiene, ¿no? Porque aún ahora, hoy siempre ha habido esa relación. Y solamente para analizar el último cuadro, bueno, este cuadro es las responsabilidades de cada uno. Y hacia abajo ustedes pueden ver, creo yo, una de las partes más interesantes, ¿no? Que es ver, ¿no? Las prácticas de gestión para un proyecto en relación a la entrega integrada del proyecto, ¿no? Entonces empieza a ver los diferentes aspectos, ¿no? Planeamiento, beneficios, alcance, recursos, cronogramas, costos, riesgos, incidentes, control de cambios, calidad, ¿no? Involucrados, comunicaciones, organizaciones sociales, cambio social y organizacional, reportes, ¿no? Información, procura y lecciones aprendidas. Es decir, que hay muchas cosas que ir revisando, ¿no? En todo esto. Y podríamos irnos al que nos gusta más, ¿no? Que es el de la gestión de la información, que está en el 7.14, 12, 13, aquí está. Distributing Information, Managing Organizational Change, Reporting, Delivery. Miren, para la gestión de proyectos, la gestión de la información es la gestión documentaria.
Y si se dan cuenta, un entorno de datos comunes es la gestión de los documentos entregados, ¿no? Y habla del punto de vista general, ¿no? Identificando qué información debe ser gestionada, almacenando y recuperando la información y la documentación, ¿no? Entonces, en unos cuantos párrafos marcan el inicio de lo que es la gestión de la información. Y ustedes me dicen, ¿dónde se relaciona la ISO 21502 con la ISO 19650? Es aquí, ¿no? ¿Qué les parece? A mí la verdad me encantan estos estándares, ¿no? Sobre todo porque son pequeñitos y así los hacen mucho más fáciles de entender, ¿no? Mucho más simples de digerir, ¿no? Entonces, hemos comparado, ¿no?, la extensión, los tópicos, definiciones, etapas, el enfoque, la filosofía, la forma de aplicar, la difusión y la certificación, ¿no? Definitivamente el enfoque del PMI es el más difundido en el mundo, definitivamente. Pero la pregunta que siempre debemos hacernos es, oye, ¿porque sea el que es más difundido es el mejor? Y a veces la respuesta es no. A mi parecer, el PMI no es un mal estándar, sino que más bien es un enfoque que va a necesitar una revisión. Mientras que la APM de los ingleses es un enfoque espectacularmente bien pensado. En el Perú hemos sido colonia de España y la colonia hace que haya una transferencia de cultura, ¿sí? Y cuando nosotros nos liberamos, nos independizamos, desarrollamos una cultura lateral, ¿no? Una cultura derivada, ¿no?, con esos enfoques y el mestizaje. Los estadounidenses fueron colonia de Inglaterra por varios cientos de años. Y obviamente hay una natural aversión a tener los mismos enfoques, ¿no? La gestión estadounidense y la gestión inglesa son distintas, ¿no? Es decir, tú le das a un estadounidense un libro inglés y te va a decir, yo tengo mejores libros, ¿no? Los ingleses son mejores pensadores y son mejores filósofos, ¿no?, que los estadounidenses. Los estadounidenses son mejores comerciantes, son mejores ejecutores, ¿no? No son malos en nada de lo que hacen, ¿no? Pero los ingleses la piensan mejor. En mi opinión, tenemos la ventaja de que los ingleses nos han recogido y nos han escogido como su área de experimentos para la implementación de Bing, NEC y de las oficinas de gestión de proyectos, ¿no? Y si el Bing es inglés, el NEC es inglés, la PMO o la gestión de proyectos necesarias no es el PMI. Yo le voy a apostar el todo por el todo a que la gestión de proyectos de construcción, la gestión de proyectos en general, es la gestión de la APM o la de la ISO, ¿no?, que les comento, ¿no? La ISO y la APM están bastante muy alineadas. Es más, todos los términos que están en la APM están en la ISO. No completamente. Y nuevamente, ¿sí?, hay algunos conceptos y términos que son vigentes en los tres, ¿no?, en la APM, en la ISO y en el PMI. ¿Listo? Ahora, la certificación se puede hacer como PMP, yo lo voy a hacer, ¿sí? Yo voy a certificarme como PMP. En la APM hay 3 niveles de certificación: Fundamentals, Professional y Qualification. La Fundamentals es muy fácil, la Professional es un tanto más complicada, en ese estoy, y la última, la Qualification, ya requiere experiencia en gestión de proyectos, ¿sí? Así que definitivamente esto es lo que tenemos que ir planteando, ¿sí? Los enfoques de certificación, la comparación entre todas ellas y la causa de que los proyectos en el Perú, los proyectos de construcción fracasen, es que se les asignen arquitectos e ingenieros que saben diseñar, que saben construir, pero que no saben gestionar. ¿Qué gestión? Gestión de proyectos. Gestión de proyectos de acuerdo a alguno de los estándares. Usen el PMI, usen la PM, usen la ISO, pero necesitan una buena práctica, una ruta, un mapa que seguir, ¿no? Y de eso se trata.
¿Listo? De eso se trata todo esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, para ver todo esto? ¿Alguna consulta? ¿Consultas? Raidel dice si hay clase mañana. Sí, mañana vamos a hacer contratos NEC a las 8 de la noche. Y el día domingo vamos a hacer Digital Twins y otras cosas más. No, me refería por la mañana. Así si No, no, teníamos no, no, clase a no las vamos a 10. hacer clases por la mañana. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a la gestión de proyectos? Ingeniero, una consulta. Si bien usted mencionó que el PMI es el más difundido, eh, pero usted apuesta más por la APM o en todo caso la ISO, ¿hay algún, bueno, yo desconozco lo de la APM ya con estas clases que usted ha venido dictando, la verdad que es, estoy aprendiendo bastante y me gusta. Eh, ¿Cuál sería la institución, digamos, que va a tomar la batuta o va a definir en el sector estatal Pregunta del millón de dólares, ¿no? ¿Quién se va a encargar de la implementación de de la la gestión de implementación? proyectos? Exacto, eso. ¿Quién sería igual que el BIM, la misma oficina, o sería una entidad? Es una muy buena pregunta, Carlos. Es que la gestión de proyectos es algo general, ¿sí? Como les digo, la ISO 9001 no ha sido implementada por una oficina nacional. La ISO 9001 ha sido implementada por cada organización, por cada municipio. En cada municipio debe haber un encargado de la calidad, ¿no? La gestión de proyectos debe ser encargada por el área de proyectos, ¿no? Y debería haber un reglamento nacional de gestión de proyectos. Y probablemente quien tenga que ser encargado de todo eso debe ser el Ministerio de la Producción o INACAL, ¿no? En INACAL ustedes pueden encontrar la ISO 21500, la pueden encontrar de la versión del año 2012. Pero no ha habido un ente, así como en el tema del BIM, que se dedique, ¿no? a implementarlo. Eh, Ingeniero, en todo caso, así como en el tema del BIM, por ejemplo, se hizo algunas obras con el tema de BIM, luego vino Capeco, y todas esas instituciones privadas que impulsaron a que el gobierno, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, pueda tomar la batuta, digamos. Entonces, como que se tendría que crear algún tipo de corriente similar en el tema de gestión de proyectos, más o menos lo vería así. yo puedo identificar que lo que hace falta es gestionar proyectos. La pregunta es cómo lo van a hacer. Yo no he visto ninguna política, ninguna norma, ningún esfuerzo hasta el momento para lograr avanzar todo eso. ¿Cómo se va a hacer? No lo sé. Ojalá supiera. Si existe, si sé o veo una norma o algún esfuerzo alrededor de todo eso, créanme que voy a ser el primero aplaudiéndolo, ¿no? Así sea que fuera el enfoque del PMI, ¿ah? Así sea el enfoque del Así PMI. fuera el PMI Así fuera el PMI. Así fuera el PMI. y, y de ahí cambia al APM. No, es que en realidad cualquiera que se ponga a estudiarlo seriamente se va a dar cuenta que el estándar del PMI es un estándar que está dos pasos atrás, ¿no? Así que afortunadamente nuestros gobernantes, nuestros funcionarios públicos hasta el momento han tomado buenas decisiones, ¿no? Hasta el momento. No siempre, ¿no? Pero ojalá lo sigan haciendo. Listo, muy buena pregunta. Es la pregunta clave, ¿no? ¿Quién se va a encargar? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Cristian, una pregunta. Dime, Gerardo. No entendí esa parte donde dice que
que no solamente es necesario lograr los, las salidas, sino también hay cosas que lograr en el camino. Eh, no sé si muy aparte de las salidas hay otras cosas que se logran en la gestión de proyectos. O no lo estoy definiendo bien, tal vez. A ver, eh, por ejemplo, ya. En la universidad nos dicen, oye, te vas a graduar si apruebas los exámenes. Pero, por ejemplo, ¿no? La tecnología del concreto. Eh, para hacer concreto, tú no necesitas dominar toda la teoría y la ciencia y la química de la teoría del concreto, ¿no? Necesitas saber Mm. dosificarla, entenderla, aplicarla, ¿no? De manera práctica. La verdad es que hacer un examen, ¿no? de tecnología del concreto, ¿no? En el año 2022, ¿no? Sobre todo en la parte teórica, es un poquito insulso, tal vez, ¿no? Mm. Entonces, muchas veces la gestión de proyectos comete esos mismos malos enfoques, ¿no? Buscar informes o buscar resultados intermedios, ¿no? En vez de enfocarse en los verdaderos resultados, ¿no? Donde los verdaderos resultados siempre van a darse cuando nos alineamos con lo que el cliente necesita, ¿sí? Entonces, Mm. en el tema del uso de BIM, ¿no? Los verdaderos resultados son lo que el cliente al final necesita, ¿no? Bueno, en general en la construcción nosotros nos hemos enfocado en el diseñar y de repente, ¿no? El BIM se ha vendido porque precisamente decía voy a diseñar más rápido, no es cierto, ¿no? O voy a construir más rápido. Allí sí puede ser, ¿no? Una vez que se ha diseñado mejor, la construcción se puede acelerar, definitivamente, ¿sí? Pero al final diseñamos y construimos mejor para otorgarle al cliente un resultado con cosas adicionales, ¿no? O con Mm. ese valor, ¿no? que tenemos que definir. Creo yo que ese cambio de filosofía, ¿no? De entregables a lograr valor, o sea, identificar lo que el cliente realmente necesita, a pesar de que él no lo haya puesto en los documentos, es lo que va Mm. a suceder, ¿no? Vamos a mm, descubrir juntos, ¿no? El cliente y el contratista, ¿no? Lo que realmente implica el esfuerzo de lo que se está planteando. La gestión de proyectos, la gestión de contratos tiene el mismo espíritu, ¿no? Tú y yo estamos firmando este contrato no para que me entregues planos, ¿no? Sino para que me ayudes a conseguir mis objetivos. Y mi objetivo es tener un mercado, tener un hospital, tener una carretera, ¿no? Pero de repente ese alcance va a crecer, ¿no? Y eso es la gestión de proyectos, ¿no? No enfocarnos en el alcance, en lo que dice el documento o en lo que dice un listado, ¿no? Sino realmente ir descubriendo juntos qué es lo que realmente significa lograr lo que se necesita, ¿no? Pero bueno, tampoco Ujú. no entiendo muy bien cómo ejemplificarlo, ¿no? Rápidamente. Mm. Listo, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Listo. Nada, muchas gracias a todos y este taller va a continuar el día de mañana con el tema de los contratos NEC y terminamos el último día con lo que son los Digital Twins y la parte de los otros enfoques de estandarización que se tiene. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en los diferentes talleres que hay. Para los que están matriculados en los otros talleres, a las 9 de la mañana hacemos el de Loin y a las 4 de la tarde hacemos el tema de COBIE, ¿no? Las siguientes lecciones. Muchas gracias y hasta el día de mañana.